Entonces la pregunta que quisiera que respondamos a la luz de la palabra es: ¿cuál es entonces el tiempo en que vos y yo vivimos y qué lugar es el que nos ha tocado? Y mi bosquejo solamente son 3 palabras: un reino, una iglesia, una misión. Un reino, una iglesia y una misión. Y lo que quiero que veamos, hermanos, es nuevamente crear mayor convicción de que Dios establece su reino por medio de la misión de la iglesia. Entonces veamos el primer punto: un reino. Y quiero que me acompañen en sus mentes a hacer un pantallazo de los evangelios. Cuando Jesús inicia su ministerio, hay un cumplimiento profético. Recordarán ese pasaje en Lucas 4, cuando él en la sinagoga abre el rollo de Isaías y lee en Isaías 61 lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor. A la luz de Isaías 61, el ministerio del Mesías se describe como uno de profecía, profético, de proclamación. El Espíritu de Dios está sobre él y ha sido ungido para proclamar estas verdades. Jesús era el Mesías prometido que había llegado al mundo a traer buenas nuevas de libertad y de el año favorable del Señor, a proclamar el año favorable del Señor. Y eso es exactamente lo que Marcos nos relata en el capítulo 1, verso 14, de cómo comenzó el ministerio del Señor. Dice: Jesús vino a Galilea predicando, proclamación, el evangelio de Dios, la buena nueva, del favor de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. La proclamación de las buenas nuevas incluía que un tiempo se había cumplido, que el reino de Dios se había acercado y que había un llamado de arrepentimiento y de fe. Pero Jesús era solo un Mesías profético. ¿Era solo alguien que venía a proclamar un mensaje? No. Jesús no solo era el Mesías que anunciaba el reino, sino que él mismo era el descendiente de David que heredaría el trono y cumpliría la promesa davídica. Es decir, Jesús no solamente es el Mesías prometido, sino el Rey prometido, cuyo reino no tendrá fin y será eterno. Y hermanos, acá está la dinámica. El Rey ha llegado, el reino se ha acercado. Definitivamente el tiempo en que se estaba viviendo era único. Un momento anticipado por las Escrituras se cumplía delante de los ojos de quienes estaban alrededor de Jesús como sus discípulos. El Rey había llegado, el reino se había acercado y el Mesías proclamaba el Evangelio. La expectativa de los discípulos, hermanos, era altísima y emocionante, y nosotros hubiéramos estado igual. Creían que el reino sería establecido por completo por el Mesías Rey como parte de llegada a su mundo. Roma sería derrotada, Jesús asumiría el trono de Israel y todas las naciones le adorarían. Y por lo tanto, la idea de ocupar lugares de privilegio en ese reino inminente era un tema de discusión entre los discípulos. Y si no, recuerden ese pasaje donde Juan y Jacobo se acercan al Señor a decirle si Él podía ubicarlos a la derecha y a la izquierda en el reino y en su gloria. Pero queridos hermanos, ese era el momento en el que el Mesías Rey estableciera por completo su reino. Jesús mismo les pinchó el globo, como decimos nosotros a los discípulos, y comenzó a enseñar algo que quizás para los discípulos estaba un poco diluido. Él dijo: el Hijo del Hombre debe padecer muchas cosas, ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas,
y ser muerto y después de 3 días resucitar. Marcos 8:31. Sin duda, hermanos, si nosotros fuéramos también los discípulos, eso hubiera trastornado nuestras mentes. En el plan de Dios para establecer su reino había 2 momentos claves: la primera venida del rey y la segunda venida del rey. La primera como un cordero que es llevado al matadero, la segunda como un león, como un gobernante con vara de hierro. Pero lo que ellos no veían es que ese cordero enmudecido vencería a un enemigo muy superior a Roma. Jesús, a través de su aparente derrota al morir en la cruz, Él venció el pecado y la muerte. Se levantó triunfante de la tumba al tercer día. Hermanos, la batalla que fue librada para rescatar al pueblo de Dios fue librada por el mismísimo Rey. Y fue a través de su sacrificio y entrega que Él vence, que Él adquiere un pueblo para sí, que Él obtiene el perdón de sus pecados y que Él les otorga una justicia perfecta. Y es en base a esa victoria que el rey tiene el derecho de otorgar gratuitamente la entrada a su reino de los cielos por medio de la fe y el arrepentimiento a todo el que quiera. Todo el que se arrepiente y cree en el Evangelio recibe gratuitamente el perdón y la justicia que es requerida para ser ciudadano del reino de Dios. Si vemos, hermanos, por encima de todo esto, si nos alejamos a un nivel cósmico, toda persona en el mundo por naturaleza pertenece a un reino, al reino de las tinieblas. El mundo está bajo el maligno. Y la única manera en que esas personas pueden salir de ahí es por la proclamación fiel del Evangelio. Eso es lo que nos describe Pablo en 2 Corintios 4:6. Porque Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Fin de la cita. Por lo tanto, es Dios quien abre los ojos de aquellos que han sido elegidos para ser parte de su reino. ¿Y quiénes son ellos? Son los que creen y se arrepienten ante el mensaje del Evangelio. Eso es lo que Pablo le dice a los colosenses, que es Dios Padre que nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Colosenses 1, 13 y 14. Y más adelante dice, y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Colosenses 1, 21 y 22. Hermanos, es más que evidente por todo lo que hemos visto que si alguno en este lugar puede decir con confianza que es un ciudadano del reino de Dios, solo ha sido por la gracia y el amor de Dios que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, que nos redimió por medio del sacrificio de su Hijo. Como Efesios 2:10 dice, somos hechura suya, lo vimos anteriormente, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hermanos, no hay ciudadano del reino de Dios que no haya entrado al reino a través del sacrificio del Rey. Por eso es que el lenguaje dentro del reino hacia el Rey es amor y gratitud, porque nadie fuera del sacrificio del Rey pudiera entrar al reino. Pensando en la pregunta inicial, ¿en qué tiempo vivimos? Los tiempos donde el reino de Dios se ha acercado porque el Rey llegó al mundo y obtuvo la victoria por medio de la muerte y la resurrección. Pero aún el reino, hermanos, no está completamente establecido en el mundo. Millones de futuros ciudadanos aún están esclavizados bajo el reino de las tinieblas y la oscuridad. Entonces, ¿cuál es el plan del Rey?
¿Qué lugar ocupamos vos y yo en eso? El Rey ascendió a la diestra del trono y volverá, y desde allí envió a su Espíritu para darle poder a quien será el medio por el cual Él seguirá estableciendo su reino en el mundo. Y adivinen quién es. Sí, la iglesia. Y eso es nuestro punto número 2. Un reino, una iglesia. Ahora sí les pediré que abran sus Biblias en Colosenses capítulo 1. Vamos a estar leyendo versículo 3 al versículo 8. Colosenses 1, 3 al 8. Dice así la palabra de nuestro Dios. Cito. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el evangelio que ha llegado hasta ustedes. Así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en ustedes desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. ¿Qué tenemos en este texto, hermanos? En este texto, a la luz de lo que venimos desilvanando, tenemos el ejemplo viviente de que el plan del Rey fue, es y será siempre completamente exitoso. ¿Por qué? Piensen conmigo. Jesús murió, resucitó y ascendió ¿dónde? En Jerusalén. Jesús envió su Espíritu a la iglesia ¿dónde? En Jerusalén. Pero acá estamos en Asia Menor. Estamos en la ciudad de Colosas, al este de Éfeso. Estamos muy lejos de Jerusalén. Una región gentil donde ha llegado la proclamación del Evangelio de la gracia de Dios. La iglesia estaba llevando a cabo la expansión del reino de Dios en el poder del Espíritu de Dios, proclamando el Evangelio de Dios. Cada ciudad donde el Evangelio era proclamado, Dios añadía a su iglesia a los que habrían de ser salvos. El reino de las tinieblas perdía población, el reino de Dios ganaba ciudadanos constantemente. Dios estaba usando a las iglesias como un medio estratégico para avanzar su reino. Ellas proclamaban el evangelio de los incrédulos, ellas bautizaban a los que creían, ellos discipulaban a los nuevos ciudadanos del reino y ellos los enviaban a proclamar el evangelio nuevamente a los incrédulos. El reino de Dios se estaba expandiendo por todo el mundo conocido. Las nuevas iglesias eran establecidas, se nombraban pastores y diáconos, se capacitaba a los santos y ellos hacían la obra del ministerio. La estrategia divina de establecer el reino es y será siempre infalible. Y nuestro texto, estamos en Colosas, una pequeña ciudad gentil, donde hay una avanzada del reino de Dios. ¿Y cómo se había formado esa avanzada del reino de Dios? Nuestro texto nos responde con claridad por la predicación del Evangelio de Epafras, quien probablemente conoció el Evangelio por el ministerio de Pablo en Éfeso. Pero aunque Pablo y Epafras trabajaron esforzadamente, no era una obra que nacía de ellos ni dependía de ellos. ¿Qué es, queridos hermanos, según nuestro texto, lo que da fruto y crece? Miren el versículo 6. Dice el texto, que ha llegado hasta ustedes, y así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en ustedes desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. ¿Qué había llegado a ellos, hermanos, y había dado fruto? ¿Epafras? No, era la palabra de verdad, el Evangelio de la gracia de Dios.
Eso es lo que estaba iluminando la oscuridad y trayendo vida donde había muerte. Era el poder de Dios en la proclamación del Evangelio de Cristo, lo que avanzaba el reino de Dios y hacía retroceder el reino de las tinieblas. Hermanos, no era una estrategia de marketing. No era el pragmatismo de los hombres. No era un mensaje motivacional. No era que las personas se sientan bien consigo mismas. No eran falsas promesas de prosperidad o sanidad. No era el carisma de los predicadores. ¿Qué es, hermanos, lo que avanza el reino de Dios? Es la proclamación poderosa de la victoria definitiva del Rey Jesús en la cruz del Calvario. Es la proclamación de una tumba vacía, de un trono ocupado, de un pueblo redimido, de un perdón otorgado, de una ira satisfecha. Es el grito de la cruz que dice tetelestai, tetelestai, tetelestai. Todo ha sido consumado. Todo ha sido consumado. Todo ha sido consumado. Es el Evangelio de la gracia de Dios que tiene poder para transformar vidas. Es la iglesia del Dios vivo que es la columna y el baluarte de esa verdad. Y es el Espíritu de Dios que desciende poderosamente a otorgar vida a los muertos. Pablo y Epafras son importantes. Vos y yo somos importantes. Somos los soldados en el ejército de Dios. Pablo llegó con el Evangelio a Éfeso y fundó una iglesia local. Epafras llegó con el Evangelio a Colosas y se fundó otra iglesia local. Así como se habían fundado en la región, en ciudades como Hierápolis o la Odisea. ¿Cómo avanza el reino de Dios, hermanos? Te lo voy a responder. Una iglesia a la vez. Una iglesia a la vez. Estableciendo iglesias locales centradas en la verdad del Evangelio de la gracia de Dios. Esos ciudadanos nuevos son nutridos por el Evangelio y dan fruto de amor, fe y esperanza, como los de Colosas. Seguramente han leído el libro de Jonathan Leeman sobre la membresía de la iglesia. Excelente libro. Leeman señala que las iglesias son como embajadas del reino de Dios, y amén a eso, concuerdo con eso. Pero añadiría algo más, algo que lo convierte en algo un poco más ofensivo, que son cuarteles del ejército del reino. Sí, son embajadas, pero a la vez funcionan como sistemas de avanzada del reino del cielo, porque ahí preparamos los soldados para continuar la expansión. Es ahí donde entra la misión de la iglesia. Un reino, una iglesia, una misión. El rey llegó, el reino se acercó, el evangelio abre las puertas del reino y la iglesia tiene la misión estratégica de avanzar ese reino. Abran conmigo sus Biblias una vez más en Mateo 28, 18 al 20, un texto sumamente conocido. Mateo 28, 18 al 20. Dice el texto, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús, el Rey, decidió que la iglesia es el medio estratégico para avanzar su reino en el mundo. La iglesia puede ser descrita de muchas maneras bíblicamente. Una familia de fe, una comunidad de discípulos, un edificio de piedras vivas, un cuerpo de muchos miembros y un rebaño de ovejas. ¿Y saben, hermanos, de qué nos hablan todas esas imágenes? Nos hablan de unidad, de un conjunto unido. Y esto es muy importante. Porque no existe la idea de cristianos independientes y autónomos
aislados del cuerpo de Cristo, como llaneros solitarios intentando avanzar el reino de Dios ellos solos como superhéroes de Marvel. No existe eso. Que las hay de todo, pero no existe eso a la luz de la palabra de Dios. El plan de Dios involucra iglesias locales visibles donde se agrupan geográficamente los ciudadanos del reino en todo el mundo. Incluso Pablo, el apóstol, fue miembro de Antioquía por muchos años hasta que ellos lo enviaron con Bernabé y luego con Silas a la misión de plantar iglesias. El avance del reino de Dios es una tarea de comunidad, hermanos. No hay soldados aislados peleando guerras en este mundo presente hoy. No hay ninguno. Se mueven juntos, estratégicamente. Se sana a los heridos, se entrena a los nuevos, se fortalece a los experimentados y se avanza juntos. Es en esos lugares, hermanos, en esas familias de la fe, en esas embajadas y cuarteles del reino, que los cristianos hoy son bautizados, nutridos, crecen, son discipulados, capacitados por pastores, corregidos, animados, experimentan la gracia de Dios, el perdón, la confesión, el arrepentimiento, el amor, la restauración y entre muchas otras cosas más que los hacen crecer a la imagen de su Rey, Jesús. Hacer discípulos, bautizar y enseñar es la tarea por excelencia de la iglesia. Ninguna organización tiene la autorización del Rey para llevar a cabo esa tarea. Las organizaciones paraeclesiásticas pueden apoyar la iglesia, pero nunca reemplazarla. No hay gran comisión fuera de la centralidad de la iglesia local. Es la iglesia local la que nutre, capacita y envía a sus miembros a extender el reino. Es la iglesia local la que hace una avanzada atacando el reino de las tinieblas. Es la iglesia local la que cuando el evangelio da fruto en un lugar establece otra iglesia para consolidar esa posición de reino. Es la iglesia local la que entrena pastores y plantadores para que pastoreen las nuevas iglesias. Es la iglesia local la que ora y confía en el poder de Dios para poder hacer la obra de Dios. Es la iglesia local la que sostiene y defiende la verdad pura del evangelio para que el reino siga avanzando. Hermanos, ¿por qué la iglesia? ¿Por qué la iglesia? Si nos miramos a nosotros mismos y nos vemos tan incapacitados muchas veces, ¿por qué la iglesia? Porque Jesús lo quiso, porque Él instituyó la iglesia, porque Él es la cabeza de la iglesia y Él se paró firme y dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es porque Jesús así lo quiso. Hermanos, Jesús obtuvo toda la autoridad cuando resucitó entre los muertos, venciendo el pecado y la muerte. Jesús nos envía a predicar, bautizar y discipular y establecer nuevas iglesias para avanzar el reino. Y para ir terminando, esta no es una tarea sencilla. Si has pastoreado un buen tiempo, sabes que no es una tarea sencilla. Hay sufrimiento, hay tristeza, hay desánimo, hay decepción. Algunos abandonan, algunos claudican, algunos dejan el arado y empiezan a mirar hacia atrás. Otros aman el mundo y se van como Demas. Otros se tuercen en el camino como Himeneo y Alejandro y otros se quieren enseñorear de la iglesia como Diótrefes. Pero tenemos una gran certeza en esta bendita misión, hermanos. Jesús ya venció en la cruz. La victoria está asegurada. Y nos prometió estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Hermano, piense por favor en esa última oración. Jesús nos prometió estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. El Rey nos prometió estar todos los días. Los días buenos y los malos, los que parece que no pasa nada y los que vemos algo de fruto. Los días que lloramos y los días que reímos. Todos los días, incluso hoy. Hoy, ahora, Jesús está con nosotros. Y hermanos, por favor, no como una idea terapéutica para que te sientas bien. No, verdaderamente el Rey Jesús está con nosotros hoy. Y a la luz de esto, hermanos, todos nosotros debemos tomar una decisión.
renovar nuestro compromiso como ciudadanos del reino, como miembros de la Iglesia de Cristo, a involucrarnos completa y activamente en avanzar su reino. No seamos pasivos, seamos activos, seamos miembros fieles, discipulemos, prediquemos, trabajemos arduamente, sirvamos a la iglesia con humildad, con sencillez de corazón. Sabemos que el Rey está con nosotros y que el Rey volverá. Hermanos, entonces, ¿cuál es el tiempo en el que vivimos y el lugar que nos ha tocado? Hay una gran diferencia. Frodo tenía miedo, Frodo estaba inseguro, Frodo no sabía qué iba a pasar y él no conocía el resultado. ¿Y vos y yo qué? Nosotros sí sabemos qué va a pasar. Nosotros sí sabemos el resultado. Y sabemos que al final del día el Rey venció. Que al final del día el Rey vencerá. Y que al final del día nada podrá ir en contra de la iglesia de Cristo. El reino se ha acercado. La iglesia es el medio por el cual se expande el reino y la misión de la iglesia es expandir el reino. El Rey está con nosotros hasta el fin. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias. Cuán rápido muchas veces olvidamos todas estas cosas. Nos estancamos pensando que las cosas no avanzan, pensando que estamos invirtiendo grandes esfuerzos y no vemos fruto, pero al final del día tu reino siempre prevalecerá. Tu reino se expandirá y el Evangelio dará fruto. Nosotros debemos confiar en esas verdades. Debemos involucrar nuestras vidas enteras en el reino, como soldados que no se involucran en los negocios de esta vida, sino que se enfocan en la meta, Señor. Ayúdanos a terminar bien la carrera. Ayúdanos a correr hasta llegar a la meta, Señor, y a recordar que cada paso que damos, tú estás al lado nuestro dando el mismo paso, Señor. Estás con nosotros. Señor, si hay alguien desanimado, decepcionado, cargado, que tu promesa de dar descanso, Señor, se cumpla ahora. Venid a mí, los que están cargados y trabajados, y los haré descansar. Que tú renueves nuestras fuerzas, que tú renueves nuestro enfoque y que tú nos ayudes a vivir para tu gloria, Señor. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.